A ver, vamos a tratar de analizar objetivamente en qué situación está hoy Cristina Fernández de Kirchner después de su primer acto, algunos dicen de campaña. Es decir, Cristina regresa a la arena pública y había mucho deseo, sobre todo en la Casa Rosada, de que apareciera Cristina hablando, con la idea de la polarización, beneficia a la Casa Rosada y sobre todo ponerla a Cristina en el lugar de siempre. Es decir, una Cristina que le habla a la militancia, que enardece. Y en ese sentido habíamos dicho que esta imagen, Cristina enfrentando a Macri, tenía evidentemente un gran desafío por delante. Si iba a ser la Cristina que se victimizara, si iba a ser la Cristina que solo recordara los aspectos positivos de su gobierno, si iba a ser la Cristina que enardecía a la militancia, si era la Cristina que, para ponerlo en términos sintéticos, le hablaba para que se emocione y lagrimee Horacio Berbisky o Pablo Echarri. O si era la Cristina que se plantaba mirando más ampliamente a la sociedad, con un objetivo elemental que tiene todo candidato político, y el presidente Macri también lo tiene, que es tratar de ir a buscar los votos que se le fueron. Y ahí está la aparición de Cristina ayer, en la cual tuvo tres ejes para mí distintivos respecto a la Cristina que veníamos viendo hasta ahora. Por un lado, el tono moderado. Es decir, acá hay un trabajo evidentemente enorme, e insisto con esto, porque hay que salir para el análisis, hay que salir de la grieta. Obviamente, los convencidos del macrismo ayer vieron a la Cristina absolutamente la misma, la de siempre. Y cada palabra de Cristina los irritó. Y los convencidos del kirchnerismo ayer también vieron a la Cristina de siempre. Y cada palabra de Cristina los emocionó. Después van a ver los testimonios, tuvimos una cámara ahí. Hasta las lágrimas, la pasión, la idea de que Cristina está ahí en el podio de los próceres de los argentinos. Son los convencidos de la militancia kirchnerista. Y los convencidos de la militancia del macrismo, ya desde que Cristina empezó a pronunciar las primeras palabras, no la podían ni ver. Pero uno, para hacer un análisis, tiene que salir de esa cuestión binaria y tiene que salir de las pasiones de un lado y del otro y tratar de analizar qué Cristina vimos en el día de ayer. Y sin duda fue una Cristina que privilegió el tono moderado. Ahora la vamos a analizar con Rosendo Fraga, pero evidentemente Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete de Cristina, que después se fue con Sergio Massa, que ahora está nuevamente con Cristina, Alberto Fernández, que en otra época era considerado en los últimos años para todo el entorno de Cristina como un traidor, que le pagaba el Grupo Clarín, que cobraba a través de YPF para, de alguna manera, mantenerse como consultor del establishment económico, que jamás podría haber entrado a la sala de ayer de la Feria del Libro, porque visceralmente toda la militancia kirchnerista hasta ayer lo odiaba. Ayer fue, si se quiere, el guionista de la Cristina moderada. Y la verdad que ese educando a Cristina que hizo Alberto Fernández para ponerla en campaña tuvo su resultado. Ayer fue una Cristina moderada, que contrasta obviamente con algunos silencios que hizo Cristina Fernández de Kirchner cuando empieza a cantar la barra vamos a volver, y se entusiasman, y Cristina pisa el freno y permanentemente volvía a su eje. Es decir, una candidata que buscó la moderación. ¿Por qué? Y porque evidentemente una candidata que tiene más del 50% de rechazo en la sociedad, y gran parte de ese rechazo no solamente tiene que ver con las causas de la corrupción, sino con el tono permanente de Cristina en su momento con las cadenas nacionales y demás, bueno, buscó salir de ese eje permanente, del eje de la Cristina en el tono altisonante, señalando a los enemigos. Sin duda, esa no fue la Cristina de ayer. Una Cristina que habló de contrato social, ahora la vamos a analizar, pero había mucha expectativa
cuando el presidente Macri lanzó y copó la agenda política en los últimos días con esto del acuerdo político, bueno, Cristina tomó el tema del acuerdo social, lo llamó contrato social y dijo que sin duda era necesario un nuevo contrato social en la Argentina entre todos los sectores. Y habló de los empresarios, habló de los sindicatos, es decir, una Cristina que no rompió en la cara del presidente Macri o de los que estaban ayer asistentes a su acto, la propuesta que Macri lanzó. ¿Y por qué? Porque tanto Cristina como Macri necesitan crear expectativas. Es decir, un candidato que va a una elección presidencial tiene que mostrar futuro, no puede quedarse como Cristina hacía hasta ahora en, entre comillas, los logros del pasado, o en la victimización que significaba para ella la persecución judicial y el poder económico y todo lo demás. Tiene que generar algo de futuro, y sin duda, lo mismo también le pasa a Macri. Es decir, Macri está en un presente espantoso y tiene que generar como candidato a la reelección alguna expectativa de futuro. Bueno, el presidente cree que con esto del acuerdo social encontró un primer lugar donde hacer pie y pensar hacia futuro. Bueno, Cristina ayer también, y este es el tercer punto, me parece relevante, habló en términos de expectativas. Es decir, Cristina ayer no solamente tuvo un tono moderado, no solamente habló del acuerdo social y de lo que eso significara, algo que puso Macri sobre la mesa, sino que también habló de las expectativas. Y en esas expectativas hasta le hizo un guiño a Trump. Es decir, la Cristina de ayer elogió la política económica de Trump en Estados Unidos, que verdaderamente hoy es muy exitosa en términos de bajo desocupación, una economía que está creciendo a una velocidad muy acelerada y que está con niveles récord históricos de empleo, Estados Unidos. Y la pregunta, y ahora lo vamos a analizar en el programa, es si efectivamente esto le alcanza a Cristina para posicionarse en otro lugar. Insisto con este tema, porque ya me imagino la evaluación que están haciendo de un lado y del otro. Desde el lado del kirchnerismo, no mientas, Cristina es la misma de siempre, no bajó ninguna bandera, sigue siendo, y nadie la educa a Cristina, porque ¿cómo la van a educar a Cristina si nadie puede decirle a Cristina qué tiene que decir y qué no tiene que decir? Bueno, por lo visto, una persona inteligente como es Cristina, porque evidentemente es una persona que no solamente está hace muchos años en la política, sino que está planteándose también quedarse muchos años más en el centro de la escena política, y bueno, ha empezado a escuchar qué es lo que tiene que hacer en esta campaña electoral. De hecho, atención con este punto, lo que vamos a discutir es si Cristina se pone en un lugar distinto en esta campaña y si puede, más allá de su discurso, si puede ubicarse en un lugar distinto. Y del otro lado, yo ya escucho, Cristina se puede disfrazar de cualquier disfraz, con cualquier vestimenta, pero sigue siendo la Cristina de siempre. Es decir, por más que trate de apuntar a los desencantados de Macri, por más que trate de volver a seducir a la clase media, el rechazo que hay sobre Cristina pesa más, no lo va a poder hacer. Bueno, no lo sabemos. Es decir, claramente hay un interrogante abierto en esta elección de quién va a ganar. Ahora, lo que es seguro es que el que va a ganar va a ser el que pueda expandirse por encima del tercio de la sociedad que lo apoya incondicionalmente. Tanto en el caso de Macri como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Rosendo, planteamos obviamente la Cristina de siempre, pero distinta en campaña. ¿Coincidís? Cristina se presenta como una candidata que no se pone en el lugar de siempre para la militancia, sino que va a buscar un voto más amplio. Pero sí, a ver, mi opinión, sí, se pone en el lugar de siempre haciendo campaña. Siempre haciendo campaña. Claro, si vos recordás la campaña del 2007, la campaña del 2011, Cristina hizo exactamente este tipo de maña. Por empezar, ¿quién era el candidato a vicepresidente del 2007? Julio Cogos. Había apoyado a López Murphy 4 años antes. Y yo diría que el 2011, a ver, con Vudú busca lo menos militante en cuanto a imagen y lo más light que puede encontrar. Es decir, mi punto de vista es que campaña, y Cristina, que tiene un gran, para mí, instinto político, cuando entra en campaña, gira al centro.
Sí, eso, para mí, 2011, 2007 y ahora, 2019 estoy viendo el mismo tipo de fenómeno. Ahora, tampoco necesariamente está en campaña. En el gobierno va a mantener esto. En 2007 y 2011 hizo un giro mucho más de ejercicio de poder, ¿no es cierto?, contundente. Ahora, vos sabés que no le adjudicaría a nadie ser el cerebro de esta operación. Para Ni mí siquiera Alberto Fernández. es ella. Por eso te digo, tanto el 2007 como el 2011, ¿no es cierto?, para mí estamos confirmando una tercera elección. Y como vos decís, digamos, yo estoy hiper simplificando, acá ellos tendrán números más precisos, pero digamos que hay tres tercios, el tercio de Cristina, el tercio de Macri y un tercio en el medio, que podrá organizarse como un tercer espacio o no, eso lo veremos, pero claramente ya te está hablando de ese tercio. Si vos fueras un asesor de campaña fuera del espectro ideológico, digamos, no esos que están al lado porque están con la camiseta o por algún otro interés. El que cobra y que hace campaña para Cristina, al otro día puede hacer campaña para Macri, puede hacer campaña para Trump, para quien sea. Vos decís que ayer Cristina aprobó su primera aparición pública después, ante la opinión pública, no ante la militancia, cualquier cosa que dijera iba a ser aplaudido. Yo te diría que sí, y te diría por dos cosas. A ver. Primero, por lo que acabamos de hablar, que de la moderación. Segundo, porque estamos hablando de ella. Es decir, ella logró una centralidad en la política con un libro, digamos, como instrumento político, realmente importante. Y en una campaña, lograr la centralidad juega un papel no menor. No, pero pará, porque el gobierno también quería que se hable de ella. Digamos, el gobierno potenciaba absolutamente todos los micrófonos, todo lo que hubiera a disposición para ponerla a Cristina, sobre todo porque el gobierno se sentía muy huérfano en los últimos 3 o 4 meses de que Cristina estuviera efectivamente sin aparecer. Es decir, que Cristina estuviera en silencio en los últimos 3 o 4 meses, ¿no? Esa era la preocupación que de alguna manera había. El tema de que el libro la perjudicaba era una expresión de deseo del gobierno. Es decir, que el libro la perjudicaba, para mí era una expresión de deseo del gobierno. El libro no la ha perjudicado y le ha permitido la centralidad. Ahora, pero pará, Rosendo, entonces están todos equivocados en el gobierno, porque el gobierno dicen, ¿vos creés que están equivocados? El gobierno dice, mirá, estamos en la peor crisis económica. El gobierno se cayó como un piano, estaba con 50 y pico % de aprobación, ahora tiene menos de 30. En el conurbano no llega a 25, hay algunos que lo dan por debajo de 20 en el conurbano. Y aún así, resulta que la principal candidata opositora que no habló en los últimos 3 meses o 4 meses, hasta ayer, tampoco le da para ganar abrumadoramente, sino que hay un balotaje donde nadie sabe qué resulta. Bueno, yo creo, mi opinión, ¿viste? Yo creo que esta no es la Cristina que quería el gobierno. Esta no es la Cristina que quería el gobierno. Exacto, para mi manera de ver. Por la moderación, por lo que estamos hablando. Claro. Es decir, hasta tiende puentes con el tema del acuerdo social. Ella, para mí, el acuerdo social te dice sí, pero no. Sí, pero no. No sé si... Es decir, acá, acuerdo, pacto y contrato. Hemos visto 3 términos que ella usó. Acuerdo, pacto y contrato. Es decir, te puso el acuerdo conceptualmente en un nivel... Dice, bueno, ese acuerdo con empresarios, sindicalistas. Plantea Gelbart el pacto, pero sale con el contrato. No sé, el contrato es algo mucho más, un contrato social mucho más denso, con mucho más... Sí, dijo con metas y... Claro, es decir, ¿qué es lo que digo? Yo creo que ella a este acuerdo le dijo sí, pero no. El término acuerdo, para mí, fue, de su expresión, lo más subestimado. A ver, ahora vuelvo, Rosendo, es interesante lo que vos planteás. Cristina siempre en campaña fue moderada. En el 2017 decía que quería que la Argentina fuera hacia Alemania y terminó en el vamos por todo. En el 2011 lo puso a vudú, pero es cierto que después creo que fue en el 2012 cuando le ocurren los primeros cacerolazos y demás. Ahí pisa el acelerador todavía más. Y hay una parte de la sociedad que la ve la Cristina en los últimos 4 años haciendo los actos con los muchachos de la Cámpara en el patio de las Palmeras. Ayer hubo algunos flashes de eso, pero muy esporádicos. A ver, le pregunto a Facundo Nejamsky, ¿es una Cristina distinta a la que vimos ayer?
A ver, coincido con lo que planteaba Rosendo. Me parece que todos los candidatos en campaña tienden a la moderación. Incluso en 2017, la elección de la candidatura de Jorge Tayana como acompañante de la fórmula senatorial, por decirlo de alguna manera, también indica la búsqueda de un perfil. Si bien, obviamente, Tayana tiene una trayectoria como militante político destacada, también dentro de las opciones que se manejaban, era la opción que le acercaba más moderación. Y fíjate que hay un patrón común con Alberto Fernández, que es alguien con el cual ella había tenido unas diferencias, se había ido del gobierno y la muestra a ella como una persona conciliadora que puede incluso reconstruir un puente con alguien que se había separado, distanciado. Me parece que la mención ayer, Alberto Fernández, también se inscribe en esa lógica y se inscribe en la lógica Se inscribe en la lógica, a ver, para ponerlo en términos más claros, se inscribe en la lógica del peronismo, donde ninguna pelea es el final, sino no estamos peleándonos, sino reproduciéndonos, van, vienen, se cruzan de veredas, se acusan de traidores, vendepatria y demás, y después están juntos. Bueno, Cristina había roto esa lógica, había puesto una línea y había dicho son todos traidores y no vuelven. Ahora resulta que debido está preso, no habla, Vudú está preso y Cristina no tiene ningún diálogo y no quiere que aparezca en ningún lado. Delía está preso, Delía también, ¿no? Sí. Pero es decir, lo desconocen, es como si no existiera en el universo kirchnerista, y está Cristina elogiando a Alberto Fernández. Yo imagino que Delía, hoy, que debe estar desde la cárcel, escuchando las cosas que dice Cristina de Alberto Fernández, teniendo en claro que él había dicho en su momento que Alberto Fernández era el sicario de Clarín, es decir, pero bueno. Acá hay dos fuerzas en pugna. Acá va a haber trampitas en el camino para que Cristina pise el palito y, y vuelva a un estado de menor moderación, y va a estar la fuerza del incentivo de poder ganar, y para eso me tengo que moderar. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ir jugando eso de acá a 1 junio y después las elecciones de agosto? Es decir, ¿qué va a dominar más? Si las ganas de decir las cosas, digamos, muchas de las cosas que se ven en el libro y que yo coincido con Rosendo no tienen el impacto electoral que se supone que tienen, ni menos de manera inmediata, es un público muy pequeño el que ve eso, o si el incentivo de estamos cerca de ganar va a ser moderar, tapar cosas, esconder cosas y esperar. ¿Por qué hay que moderarse en campaña? A ver, le pregunto a Rosendo, pero también a Bueno, Luis. pero a ver, es decir, tenés que, por empezar, estamos hablando en un país Sí. donde la política está funcionando en forma clásica. Guarda, en el resto del mundo no está tan claro que la moderación hoy te dé rédito político. Yo lo que enseñaron, nosotros estamos funcionando casi, digamos, una coalición de centro-izquierda y de centro-derecha, digamos. Cuando es así, el voto se define en el centro. No sé si se define en el centro. Y si hablamos de polarización, el voto, vos tenés que conseguir ese voto que está en el centro. Tenés que conseguir el voto y tenés que impedir que se organice políticamente la tercera opción. Porque, mi opinión, digamos, el tercio que está en el medio, ¿duda entre ellos o preferiría votar otra cosa? A ver, Luis Costa. Bueno, yo creo que... Es interesante lo que plantea Rosendo, que estamos en una política más civilizada que la de Trump. Más de la que hemos adversario. visto. Porque yo lo veo en campaña, cuando estaba campaña Trump en Estados Unidos, no era nada moderado, era un salvaje, polarizando a la sociedad. Pero bueno, estamos en una sociedad donde Carrió dice que vamos a Venezuela y lo que sea, pero resulta que los candidatos, por lo menos en campaña, tienen que disfrazarse de que son moderados. Sí, a ver, en primer lugar, la verdad que la forma en que la política en el mundo moderno se despliega es en base digamos, a la confrontación, ¿no? O sea, así que ahí me parece que no deberíamos ni preocuparnos ni espantarnos. Sobre el acto de ayer, yo coincido en la moderación solo en el punto, creo yo, ¿no? En el punto de el modo del hablar, en el tono, ¿no? Después, digamos, la puesta en escena del acto a mí me hizo recordar como si fuera un acto en la Quinta de Olivos. Es decir, inclusive la distribución de los cuerpos presentes en el espacio replicaba una lógica kirchnerista en el gobierno, es decir, el pueblo en la calle, podría ser o el patio de las Palmeras, los ministros adelante eran prácticamente, digamos, el mismo tándem de gobierno, con los mismos actores, o las mismas figuras públicas, Aníbal Fernández, Débora Giorgi, no sé. Inclusive tiene un momento que también se emparenta con lo que ella hacía, es, por ejemplo, cuando ella habla con Tomada y le pregunta esa ida y vuelta que ella tenía, y ella sola en el centro de la escena, lo cual en algún punto es la moderación en el modo del hablar, pero no presenta, por lo menos los que estaban ahí digamos, presenciando la presentación del libro,
del libro del cual se habló prácticamente poco. No había ningún comentarista del libro, por ejemplo, eso también me parece interesante. Pero no presenta ninguna novedad política, digamos, mirándola a ella. Y creo que ofrece también de que de alguna manera el kirchnerismo, por lo menos por ahora, no tiene mucha novedad, porque el caso de Cobo realmente, que dice Rosendo, es interesante, pero bueno, por lo menos Cobo representaba fácticamente a alguien que venía por fuera del peronismo. Ayer estaban, creo que las máximas autoridades del PJ, nacionales, de la ciudad y de la provincia. O sea que en realidad creo que termina siendo una especie de muestra de lo que, por lo menos por ahora, en el proceso hacia de la decisión de la carrera electoral, poca novedad y algo que se parece mucho más al pasado, aunque trate de ser algo distinto. A ver, el contrato social que propone Cristina es similar a lo que impulsa Macri. El presidente le envió una carta a Cristina, dijo Larreta. Esto lo dijo hoy. Sí, se Hoy están lo dijo poniendo Larreta. de acuerdo, Pará. según Larreta. Políticamente me parece que ese es un dato. Ahora, ¿por qué es eso? Mi conjetura, no información, es porque ya tienen, acá, ustedes lo saben que yo, alguna onda de encuesta, computadora, teléfono, que les está diciendo, guarda, a Cristina no le salió tan mal. Si no, me parece a mí, no estaríamos esa definición de la reta tan clara. Claro, bueno, porque lo ideal para el gobierno hubiese sido que Cristina ayer rompiera todo, digamos. Bueno, pero yo creo que ellos están registrando cierto estado de opinión ahí, ¿eh? No solamente sí, sino sí que no están tratando de sacarla a Cristina de sus casitas. Que la gente dice pónganse de acuerdo. A mí me parece que lo que refleja la reta es que ellos evalúan de que a Cristina no le salió mal. Entonces no sé si no voy a la confrontación, pero... Te lo pongo al revés, entonces, pues podemos hablar un poquito de lo que dice Carrió. Fíjense lo que dijo Carrió. Sí, bueno. Que ayer salió más dura que nunca, ¿no? Salió a decir, Cristina es una ladrona confesa. No sé por qué mide tanto. Y interpeló a la sociedad, como enojada con la sociedad. ¿Por qué les gusta votar a los ladrones? No digo que voten a Macri, pero voten gente decente. Es decir, cualquiera menos Cristina. Vos decís que esto no es parte de lo que hoy le conviene a... Pará. Esto es lo que piensa Carrió y es coherente con su personalidad. Yo creo que el gobierno Carrió se mueve por impulso. A mí me parece que el oficialismo se mueve con una estrategia hiper marketing, hiper mediciones constantes, son lo contrario del impulso en ese momento. Por eso digo, si Larreta dice eso, que es una figura muy importante del oficialismo, es porque hay un análisis en el oficialismo que le dice, mira, conviene, ¿no es cierto?, decir eso. Es decir, ellos no se mueven normalmente por impulso. Se mueven por un análisis, por estudio, que bueno, yo podré compartir o no compartir. Yo te diría que para mí lo negativo de esa estrategia es que tiene muy poca capacidad de incorporar la parte pasional de la política. Que Cristina me parece que tiene más aptitud de incorporar eso. 2 o 3 puntos importantes. ¿Hay un guiño a Trump de Cristina? Si algunos dicen, no, hizo el guiño típico marcado interno, pero también está elogiando al gobierno de los Estados Unidos, que todos saben que es clave en la elección vía FMI y va a ser clave para el próximo gobierno en términos de Fondo Monetario. Viste, yo creo que sí. Es decir, para ir hacia el centro, porque en última instancia un guiño a Trump hoy, más allá del Fondo Monetario, te separa de Venezuela. No sé si es decir, más allá del tema... Mira, Trump hizo una campaña diciendo que no iban a entrar los inmigrantes y lo primero que hizo el kirchnerismo fue traer paraguayos todos a votar, abrió las fronteras a la inmigración. Estamos hablando, creo, de otro tema, ¿no es cierto? No, pero te quiero decir que de Trump lo que admira es el proteccionismo. Y el bajo desempleo. Sí, pero los resultados. No admira el cierre de fronteras, el muro, porque Trump también es eso. Está bien, pero ella, ¿qué fue lo que mencionó? Lo que mencionó fue la economía. Pero que, como dice Maxi, haya además un mensaje viendo de que Trump tiene un papel, bueno, decisivo en el fondo, yo creo que sí también. Ahora, yo no tomo, digamos, la moderación de las 3 campañas, porque las 2 me lo mostraron anteriores, necesariamente como un anticipo de conducta en el poder, ¿eh? No, después de conducta en el poder es otra cosa. Sí. Ahora, vos ves ahí un guiño, digo, elogiar el éxito de la economía norteamericana donde está gobernando Trump. ¿Qué sé yo? Seamos concretos. ¿Trump tiene buena o mala imagen en la Argentina? Mala. Como en la mayor parte de los países del mundo.
O sea, que si ella dice esto es porque hay una apreciación política que incluso va más allá de lo electoral en este caso. Y el otro tema, menciona al último ministro de Economía de Perón, a José Belgerber. Al primero. Al primer ministro de Economía de Perón. Yo recuerdo haber leído este libro de María Seoane, El burgués maldito. Es un libro fantástico, la verdad, porque hace una pintura de Gelbar muy interesante. Era vendedor de corbata, un comerciante de clase media que después se convierte en empresario y que es un ícono para los empresarios pyme, ¿no? Del mercado interno y demás. Después termina, digamos, con algunas denuncias de corrupción y demás, pero bueno, es un ícono para cierto sector del empresariado pyme de mercado interno. Bueno, yo diría, ya en 2003, apenas asumió, Néstor Kirchner reivindicó el papel de Gelbar. Y esto para mí tiene que ver con el empresariado, pero tiene que ver un poco con la ideología también. Es decir, yo no sé si el mensaje de Gelbar hoy va tanto al sector empresario o es un mensaje que también está reteniendo determinados sectores de tu propia sustentación. Vos decís que ahí no hay un guiño también a cierto sector del empresariado. Vos sabés que yo tengo la impresión que no, es decir, porque a mí me parece que hoy en día, si vos le vas a hablar a un trabajador, a un empresario pyme, de Gelbar, ha pasado mucho tiempo.